Hola Maribel, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas noches, en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Pues estamos el día de hoy en este segundo programa de podcast de literatura michoacana y estoy muy contenta de que el día de hoy tengamos como invitada a Maribel Arreola, una gran amiga, pero además una gran escritora michoacana que pues ha escrito sobre muchos temas. Creo que es una figura representativa, disruptiva de los temas que muchas veces parece que nos vetan a las mujeres, ¿no? La poesía de denuncia con la cual me platicaba que inició, pero también la poesía erótica, que es otro de los temas que muchas veces pareciera que están reservados a los hombres, pero las mujeres también tenemos mucho que decir en ese ámbito, ¿no? También somos personas sexuadas, eróticas y ahora que en estos días en que se celebra la amistad y el amor, pero además rumbo al 8 de marzo, me parece una combinación excelente estos temas, ¿no? La denuncia con respecto a la violencia que vivimos las mujeres y que ha sido uno de los temas también importantes en la obra de Maribel. Y pues bueno, quisiera comenzar, Maribel, si no tienes inconveniente, pues pidiéndote que nos platiques un poquito de ti, quién eres, qué has hecho, porque yo te conozco de hace tiempo y de verdad que ha sido una gran fortuna coincidir contigo en este mundo de las letras, pero para que los que nos escuchan te conozcan un poquito también, sepan qué has hecho, quién eres, qué te gusta escribir, cuáles han sido los retos, lo que tú nos quieras platicar. Muy buenas tardes, Gaby, gracias. Como dices tú, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Gracias por la invitación. Es un placer ahora coincidir en este espacio contigo. Hemos coincidido en diferentes espacios, sobre todo en la literatura, pero bueno, ahora estamos en este espacio que también está relacionado con las letras. Pues hablar de quién soy, pues yo pienso que soy una mujer que forma parte de esa generación que ha ido rompiendo patrones, porque yo veo atrás lo que fue la historia de mi mamá, de mi abuela, mi bisabuela, y bueno, pues hay una diferencia muy grande. Tuve la oportunidad de estudiar, tengo la oportunidad de trabajar, de ser autosuficiente, independiente, y para las condiciones sociales, pues que aún a mí me tocaron vivir muy joven, pues sí fue esta ruptura con el patrón que traía yo familiarmente. Entonces te comenzaría diciendo que soy una mujer que pues se ha enfrentado a todo este momento que ha ido dando el cambio a una conciencia sobre nuestra presencia en la sociedad, tanto a las mujeres como a los hombres. Porque esto es algo que no solamente nos motiva o nos lleva a nosotros a seguir adelante, ¿no? Como mujeres. Y no hablo en una extensión de lucha contra los varones, sino en ese camino de búsqueda de que podamos ser más equitativos y encontrar ese punto de igualdad en las oportunidades que nos brinda la vida. Entonces, bueno, yo creo que soy, pero bueno, en andar me encontré con las letras, con el decir, encontré en la literatura, Gaby, una manera de ser escuchada con lo que no era escuchada por mi voz. Entonces la literatura a mí me permitió comenzar a hablar, a gritar, a denunciar, a enojarme, a contentarme, a conciliarme, reconciliarme, y bueno, ha sido un proceso, sí, efectivamente muy largo, porque pues mi primer libro sale a la luz en 1997, que fue una investigación que realicé, una investigación histórica, y mi primer libro de poesía en 1999,
y sin pensar en publicar, o sea, he tenido la fortuna de que me han invitado a participar en proyectos editoriales, me han invitado a publicarme. Y bueno, yo a todo digo que sí. Bueno, a casi todo digo que sí. Pero como tú dices, efectivamente, Gaby, en este inicio fue como el darme cuenta que a través de la literatura, a través de la poesía, podía yo expresar las emociones y los sentimientos que se generaban a partir de estos contextos precisamente de violencia de la mujer. Y en mi primer libro está precisamente el poema con el que yo me di a conocer. Es un poema que causó en su momento mucho revuelo, como dices tú, bueno, una escritura disruptiva, pues sí, porque el hecho de que en 1997 se publicara este libro, en el 99 se publicara este libro, pues así como que no teníamos una sociedad acostumbrada o familiarizada con estos temas. Sí, pero justo por eso es importante, ¿no? Creo que, fíjate que para mí esta posibilidad de abrir este espacio tiene que ver con eso también, precisamente porque pues habrá quien piense que la literatura es una flor de ornato nada más, ¿no? Para pasarla a gustito un rato, divertirse, pero yo estoy convencida de que la literatura y la palabra tiene un poder importante, tiene un poder de romper las cosas que ya son obsoletas, las estructuras obsoletas, tiene también un poder de transformar. Y por eso me encanta lo que tú escribes y me encanta que el día de hoy estés aquí porque pues es un espacio para hombres y mujeres. Como tú bien decías, no estamos peleando con los hombres. Lo que estamos buscando es esa igualdad, esa justicia, esas relaciones más sanas que no ha propiciado el sistema patriarcal en el que vivimos, pero bueno, tener el día de hoy aquí a una mujer, pues es irle ganando un poquito a eso, ¿no? Que este espacio sea para hombres y mujeres, pero por supuesto que las mujeres tengan aquí también la prioridad y sepan que tienen un espacio para alzar la voz, para denunciar o para decir lo que quieran, para enojarse, como tú decías, para gritar, para contentarse, para lo que sea, ¿no? Creo que es importante que las voces de las mujeres se escuchen y además que se escuchen con esa fuerza. Y ya que hablamos de ese poema tuyo, de este me gustaría si nos compartes para que la gente sepa cómo comienza Maribel con todo. Bueno, fíjate que quiero hacer un paréntesis, Gaby. Sí. En el aspecto de la literatura sí soy muy cuidadosa, procuro ser muy cuidadosa en el uso del lenguaje. Pienso a la antigüita, de que sí tenemos que a través de la escritura enriquecer el vocabulario. Y entonces uno de los retos que yo misma me he puesto en el transcurso de la escritura, de la poesía que yo desarrollo, es precisamente buscar que el lenguaje no sea lastimero. Sí. Porque no es que me den miedo las palabras, no me dan miedo. Hay unos poemas que por la situación o el contexto del poema sí utilizo palabras más fuertes, pero siempre procurando precisamente mantener esa belleza del lenguaje que caracteriza a la literatura. No me ando con miedo, pero sí tengo ese cuidado. Y bueno, este primer poema con el que yo realmente me di a conocer y que se encuentra en el libro de Sueños, Amor y Deseos, publicado y editado por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos en ese 1999, se titula Niña, ¿quién te quitó la vida? ¿Quién te quitó la vida, niña de pantaletas azules y camisón de rosas, de aquel jueves de Corpus, en el que subieron los demonios y asesinaron a la paloma blanca que anidaba en tu sexo?
quien rasgó el azul de los caminos de tus piernas, por donde corrieron ríos de sangre, manchando las sábanas que desde entonces cubrieron tu mancillado cuerpo. Quien babió la almohada que se desgarró y de donde brotó el manantial de lágrimas, compañera fiel del terror de tus noches, agonizante de los sueños de muñecas, fiel compañera de oraciones a la muerte. Niña de ojos tristes y máscara sonriente, de melancolía eterna, dime, ¿quién pintó de rojo los sueños de aquel camisón de rosas que quedó olvidado por los sollozos, eternos sollozos de tu vida? ¿Quién se sintió dueño de tu cuerpo, otorgándose el derecho a destruir tu niñez, tu juventud, la existencia misma? ¿En qué cofre enterraron la felicidad que merecías? ¿Por qué la noche se quedó con el silencio amenazante de la cobarde huida? Quisiste ser árbol firme que soportara el dolor de vientos huracanados, pero el terror de esa noche lo enterraste y quedó sepultado en las raíces que alimentaron cada uno de los días de tu vida. Quisiste ser roca impávida al frío, a la lluvia, al sol, al recuerdo, pero te quebraste como copa de cristal. El silencio se convirtió en dolor, en locura, en desolación, porque olvidaste, niña, que no eras ni árbol ni roca, solo un mar de desesperación. Y tuviste el sueño de ser diadema de la luna, y subiste al cielo azul para olvidar el infinito azul de tus recuerdos. Ahora, niña, duerme. Duerme, que el fulminante dolor ya pasó, que por fin alguien escuchó a esa vida sin muñecas ni zapatos de tacón, de esa vida arrancada, sin culpables ni perdón. Que la noche eterna de la muerte se arrepiente hoy de su silencio y suavemente te acoge vistiéndote de estrellas. Y la madre tierra te recibe sembrando tu inocente cuerpo de corazón de virgen, de donde nacerá una flor blanca, como la paloma blanca de tu sexo. Pero no te vayas en silencio. Por favor, dime, niña, ¿dónde estaba tu ángel de la guarda? ¿Dónde estaba el Dios al que adorabas? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde? ¿Dónde, cabrones, está el que te quitó la vida? Así empezamos a escribir. Fueron realmente 3 libros los que salieron con esta temática de la denuncia. Aún ahora los sigo escribiendo. Te comentaba que estuve recientemente en Papantla, Sí. Participando en un evento que se tituló Basta. Basta. Y era un basta a la violencia, ¿no? Pero también con otros grupos de Poza Rica, Veracruz, de proyectos de la Ciudad de México, en una edición muy, muy bella, Mujeres de Luz, que son testimonios vivos de las experiencias que hemos vivido y que, bueno, esta compilación que hace María del Carmen Castillo Ortega, quiero decirte que se me hace muy interesante porque como son testimonios vivos de diferentes circunstancias de violencia en el trabajo, en la casa, con los hijos, con los padres, o sea, de diferentes tipos de violencia, podemos hacer una compilación para dar cuenta de los diferentes tipos de violencia a los que en lo cotidiano, Sí. y generalmente y lamentablemente como de manera normalizada, se encuentran en el día al día. Y bueno, Sí. también tengo la oportunidad de coordinar aquí en Michoacán un proyecto de coordenadas de voces femeninas que coordina de manera general a nivel nacional la compañera Almadelia Cuevas, a quien también admiro mucho por sus proyectos. Y bueno, todas estos proyectos y estas vinculaciones, Gaby, quiero decirte que a mí me dan la oportunidad de seguir explorando precisamente otros temas sobre la escritura. Y así explorando aquí, allá, fue que llegué a este trabajo de la poesía erótica, ya en mi 4º libro. Que también ha sido
o- un tema por el cual te conoce mucha gente, ¿no? Pero esta parte de la poesía de denuncia es muy importante porque a veces no encontramos otras formas de expresarlo, ¿no? Tú decías de no tenerle miedo a las palabras, pues de verdad no, ninguna palabra es más fuerte que un suceso como el que narras en ese primer poema que nos compartiste, ¿no? Quisiéramos decir otras peores, la verdad, ante ese tipo de cosas, pero más que eso quisiéramos que esa violencia parara, porque como bien dices, hay tantas violencias cotidianas, esa es la última violencia que una mujer puede, puede padecer, pero hay tantas que padecemos todos los días, que a veces ya ni siquiera nos quejamos, ni siquiera denunciamos porque están tan normalizadas y son parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, pues que ya no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que no hay una sola mujer que pueda decir en México que nunca ha sufrido algún tipo de violencia y eso me parece desgarrador, ¿no? Así es. Creo que una de estas violencias también ha consistido en callar nuestras voces, en no darnos esos espacios para poder hablar de eso que no nos gusta, de eso que queremos cambiar. Y en ese ámbito está precisamente la poesía erótica, ¿no? A la cual también le has dedicado una buena parte de tu obra. Fíjate que ha sido una experiencia maravillosa esto de incurrir en la poesía erótica, porque también, igual que la poesía de denuncia, implica todo un reto en las cuestiones de lenguaje, ¿no? Y bueno, todo esto surgió, fue dándose. Quiero decirte que yo he tenido grandes maestros con los que he tomado talleres. Creo que el que más ha influido en mi escritura es el maestro Ernesto Hernández Doblas. Sí, claro. Sí, y fíjate que con él tomé mi primer taller de erotismo, de poesía erótica. Bueno, en sí él no tenía así como que tenía que ser poesía, ¿no? Uh-huh. Literatura, el erotismo en la literatura. Y bajo estos parámetros, Gaby, o sea, yo creo que resulta muy interesante y realmente es todo un reto el que tú puedas llegar a encontrar las palabras precisas para no incurrir en textos que salen de lo erótico para caer en otros niveles, por ejemplo, el discurso pornográfico, ¿no? Entonces, cuando estoy yo con Ernesto y comienzo a escribir erotismo a partir del primer taller, porque quiero decirte que yo aún ahora en este momento tomo taller con él. Ah, súper bien. Sí, claro, lo conozco. Ahora Ernesto es de también narrativa, hace mucho pero sí. De hecho, él ha hecho varios prólogos de mis tus libros, sí. Entonces, fíjate que cuando comienzo yo a escribir, él dice, bueno, pues vamos a ver lo de la publicación de una antología, y me entró pavor. Yo dije, no, ¿cómo voy a publicar esto? No, y mi familia y mis hijos, y lo van a entender, o sea, ¿a dónde quiero llegar? A que me di cuenta, y cuando tuve conciencia de eso, fue que pude comenzar a publicar poesía erótica, tuve conciencia de mis propios prejuicios como mujer. Sí. Sí, o sea, claro, porque una cosa es que un hombre escriba sobre eso y otra cosa es que las mujeres lo hagamos. A veces nosotras mismas nos negamos ese derecho, ¿no? No solo a publicar, a veces hasta a sentir, ¿no? Así porque es. Sentimos que es algo indecente, que es algo que no es para nosotros, ¿no? Y pues es un gran error. Nosotros, ¿qué claro. Van a pensar? Y fíjate que sí, en algunas presentaciones que he tenido, me llama la atención que dicen, bueno, ¿y usted escribe sus experiencias? Y le digo, pues no, porque además no existe una realidad, Gaby, y en la literatura se conjuga todos estos componentes que según Jacques Lacan, psicoanalista, explica
de lenguaje, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Entonces, yo puedo contar una historia que vive junto con una persona, pero la otra persona la va a contar de manera diferente, porque las emociones son las diferencias. Sin embargo, fíjate que yo creo precisamente que en este sentido, esa es la característica de la literatura. La literatura nos abre las posibilidades de imaginar, de escribir sobre imaginaciones, sobre realidades, sobre situaciones, pero desde la emoción. O sea, no puede haber la narración de un suceso en la literatura que no lleve implícito la emoción. Sí, claro, si no se convierte en un relato de crónica, ¿no? O algo así, pero una no, noticia, pero una noticia periodística, ¿no? Sí. O hasta un chisme. Y fíjate, con esto que dices de que te preguntaban si eran tus experiencias, yo he escrito un poquito de poesía erótica, no tanto como tú, pero también también me llegaba a pasar que me decían, o sea, la gente se imagina que tiene una vida, una vida sexual así loca y desenfrenada, ¿no? Hasta me llegaba a mandar a alguien ahí alguna propuesta, ¿no? Hasta desconocidos y desconocidas, ¿no? Pero no es por ahí el asunto. Esta carga simbólica de la que hablabas mencionando a Lacan, pues también tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué las mujeres no podemos hablar de eso? ¿Y por qué si hablamos de eso, entonces la gente asume que andamos buscándolo y que además es con el que sea y con el que se acerque y con el que nos proponga? Tampoco, ¿no? También tenemos nosotras ahí el derecho de decidir al respecto, y habrá cosas que tal vez tengan que ver con alguna experiencia propia y otras que no, ¿no? Pero es que no están narrando la experiencia, están narrando las emociones. Sí, claro, por supuesto. No son sucesos, no puedo yo decir, fue un episodio de mi vida, no. Ha sido el cúmulo de emociones que he tenido en el trayecto de mi vida. Entonces pero ¿cómo ponerle palabras a lo que tú sientes? Sí. Ese es el reto, ¿no? Y además hay, en el erotismo, pues se puede elegir el lenguaje directo o el indirecto, ¿no? Y a veces también, eso lo haces tú de manera maravillosa, me gusta mucho cómo lo haces, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Hay ciertas palabras que pareciera que nos están vedadas a las mujeres, ¿no? Porque vamos a decir, no sé, lo voy a decir, alguna palabra, por ejemplo, ¿por qué vamos a decir verga, no? Pues en un texto, ¿por qué? O clítoris o alguna otra parte de la anatomía femenina o masculina o orgasmo, bueno, pues no tiene nada de malo, ¿no? Es parte de ¿sabemos lo que somos. Esas palabras? Y nos las sabemos y las usamos además, ¿no? Pero además eso no significa que por eso sea inadecuado. El uso del lenguaje, como tú bien dices, pues es lo que hace que aquello tenga una connotación o pueda tener otra, ¿no? Pero ya sea que elijamos el lenguaje directo en el erotismo o el indirecto, pues de ambas formas de escribir, claro, obtenemos cosas distintas, por supuesto, ¿no? También hay quien dice, no, yo prefiero el indirecto porque así me voy a la metáfora y no uso palabras tan cargadas a lo mejor de un contenido físico, sexual, o de un simbolismo de otro tipo, ¿no? Bueno, es decisión de cada quien, pero yo también creo, como tú, pues que no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿no? Que las palabras han sido hechas para nombrar el mundo y entonces es como si le tuviéramos miedo a ciertas cosas del mundo, ¿no? De este mundo en el que vivimos y lo que somos, eso somos también. Y donde tú dices algo muy importante, Gaby, fíjate cómo nosotras mismas nos acomodamos la mordaza. Sí. Que estamos intentando quitarla por un lado, pero por otro lado la ajustamos más, ¿no? Y decimos, no, porque ¿cómo? Claro. Cuando se presentó el disco de poesía erótica que editó La Casona del Teatro, que está bellísima, se hizo una presentación
Y decía un varón que estaba ahí en la presentación, oiga, ¿y por qué se atreve a escribir usted eso? Y ahorita te voy a leer un poema de esos que me atrevo a escribir. ¿No? Y que le digo, ¿cuál sería el problema? O para usted, ¿qué es lo que significa que yo me atreva a hacer eso? Dice, pues es que usted es ya una persona mayor. Aparte, o sea, somos mujeres y además ya de cierta edad para adelante ya no tenemos derecho a la sexualidad sentimos, o a sentir o a disfrutar de esa. ¿Qué pasa? Y le digo, sí, ¿verdad? Le digo, imagínese, tengo nietos y bisnietos. Nada más. De veras, tienes razón. Deberías escribir de chambritas y de cosas de esas. Canciones de cuna. Fíjate, cómo hasta dónde llega este sistema que nos quiere a las mujeres vetar de ciertos espacios, que nos quiere callar. Mantenernos en un lugar, ¿no? Sí. En un lugar en el que, pues, no, lograron mantenernos y que ahorita, bueno, ya estamos en otra antesala, sí, en otro espacio, y creo que sí, naturalmente que los varones que llegan a tener estos prejuicios, pues son de mi generación, son también personas que seguramente son abuelitos. Pero lo más interesante es que estas personas, luego si tú revisas su vida, pues andan buscando a las chamaquitas de 20 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Entonces, seguramente para su percepción, ella sí, ajá, y nosotros ya no. Y fíjate, si ellos son de nuestra edad, porque ellos sí y nosotras no. Entonces, también ellos ya están entonces en edad de cuidar nietos y no de estar pensando en otras cosas, ¿no? Porque esos espacios siguen siendo para hombres y para mujeres, ¿no? O nada más hasta cierta edad. Y de nuevo viene el tema de cómo nos cosifican muchas veces, así, ¿no? Es. Hasta esta edad, pues sí, tenemos derecho a participar en cierto tipo de actividades o a disfrutar de cierto tipo de cosas, pero ya después de eso, pues ya no, ¿verdad? Ya, porque no. No sé cuál sea el argumento que puedan dar, ¿no? Quizá todavía consideran que el deseo tiene un tiempo y tiene una edad, cuando pues no, ya los estudios científicos dicen que desde que nacemos ya está activa la sexualidad y la sensualidad en un proceso de desarrollo que se mantiene hasta el último suspiro de nuestra vida. Así es. Y además, si vamos más allá, yo creo que también la biología nos dice que las mujeres podemos ser más activas hasta más edad que los hombres, pero en ese sentido. No lo digas, porque si no se van a sentir muy tristes. Lo siento, qué pena por ellos, compañeros, pero es verdad. Sí. No solo no es algo que sea inadecuado o que ya no nos corresponda a partir de cierta edad, sino que pues con la pena nosotros podemos llegar más lejos todavía, ¿no? Y no quiere decir que ellos no ejerzan su sexualidad de alguna manera a la edad que sea, pero francamente, pues con respecto a las funciones biológicas, pues a nosotras no se nos acaba la cuerda nunca. No, tenemos esa condición biológicamente hablando. Quizás sea una de las compensaciones por esta condición biológica de ser las generadoras de vida, sí, a partir de todos estos procesos de la gestación y el parto y que luego dice, algo nos tenía que tocar, a ver si un hombre lo aguanta. No, jamás. Fíjate que al respecto tengo un poema, ahorita me acordé, déjatelo comparto. Sí, claro. Que también está en este primer libro. Y luego nos compartes el que nos ibas a leer de poesía erótica. Para ir cerrando. La verdad verdadera, así se llama el poema. La verdad es la mentira, la vida el sueño de la verdad. Y finalmente la muerte es la verdad verdadera para quienes han decidido vivir eternamente.
nací rodeada de verdades. Por ellas me llamaron mujer y viví el sueño de la verdad de ser madre. Felizmente soporté las náuseas, el paño que invadió mi cara, y mi vientre creció y creció del tamaño del universo. La felicidad se convirtió en éxtasis cuando después de 9 meses el sudor de la muerte me bañó y mi cuerpo pujó tanto que expulsó las tripas. Mis pechos crecieron hasta la espalda, chorreando leche y sangre a todas horas. Y lágrimas de dolor fueron de felicidad cuando cada uno de mis hijos me mamó la vida. El cuerpo de niña alegremente se convirtió en uno de mujer con vientre flácido y rayado de estrías. Los días fueron eternos y el feliz insomnio compartió los tiempos llenos de preocupación y sacrificios en la increíble aventura de vivir la vida de otros. Así me inicié en la habilidad de soñar despierta y me crecieron alas que me llevaban a lugares lejanos donde sola existía, durmiendo el sueño eterno de la vida. Con intensa alegría entregué la libertad como precio a la compra de mentiras disfrazadas de verdad, cubiertas de miel con sabor a hiel. 24 horas no fueron suficientes para abarcar tanta armonía. Y no hubo tiempo para el deseo ni para noches románticas, mucho menos para baños en aguas perfumadas. La rutina le dio sentido a los suspiros y los vestidos y pantalones crecieron juntos con la ausencia, el insomnio, las preocupaciones y la alegría de ser alegre por alegrías prestadas. Hoy por fin vivo la mentira de la vida, sola como ermitaño, sin alas, ni insomnios, ni felicidades prestadas, durmiendo por fin el sueño eterno de la verdad verdadera de la vida. Me encanta. Fíjate que ese es otro de los mitos, ¿no? Que las mujeres no nos podemos sentir realizadas si no somos madres. Y bueno, yo también soy madre y no me arrepiento de eso, pero no significa que eso sea toda nuestra existencia, ¿no? Esas alegrías prestadas, por supuesto, nos alegramos con las alegrías de los hijos, pero pues también tenemos las aspiraciones propias y las necesidades propias, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Tarde o temprano, nosotros lo hicimos, Gaby. Claro. Abrimos la puerta, salimos y no volteamos para atrás. Así es. Nos alejamos cada vez más y más y más. Sí. Y así nuestros hijos cada vez se alejan más y más y más. Y entonces uno, ¿qué? ¿Se va a quedar ahí en la puerta o en la ventana esperando a ver cuándo se acuerdan que uno está ahí? No. Yo creo que ese es uno de los argumentos que yo daría para pues considerar que la mujer puede y debe tener otros proyectos adicionales a la maternidad, al matrimonio. O sea, igual que el hombre. Sí, no porque podemos si no ser te una quedas sola vacía cosa. el día de los hijos ni se van a ir porque es la vida, ¿no? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso, si no, después terminamos frustradas porque ya no está el marido, ya no están los hijos y nosotros no tenemos un proyecto propio, una vida propia, ¿no? Así es. Entonces, las mujeres tenemos que tener un camino propio siempre, ¿no? Y disfrutar del otro que es pasajero, pero tener siempre el propio. No, y llena de todas esas satisfacciones. Fíjate que cuando yo lo he visto, por ejemplo, con mi hija ya es otra generación. Sí. Entonces, la satisfacción de ella, de no tener que pagar el precio del matrimonio y llegar al divorcio, como me tocó, por ejemplo, a mí, por el deseo de estudiar y de trabajar. Claro. Ella no, y entonces es más plena, comparte con su pareja, con sus hijos. Ya ella ve la necesidad, como trabaja y estudia y hace 1000 cosas. Ella ve la necesidad de incorporar a todos en las actividades de la casa, pero Sí. todos, ¿no? Ya otra generación, cuando menos en este contexto, porque sabemos que todavía, desafortunadamente, hay contextos donde precisamente se sigue viendo esta situación,
que nosotros estamos intentando rebajar. Claro. Y pues me parece que Mari que la sigas que sea la herramienta para ir rompiendo con. Estamos cerrando, Mari, pero no me gustaría cerrar sin escuchar uno de tus poemas eróticos, No. porque sé que también son de los que cantan ámpula por todo esto que ya comentábamos. Pues mira, este poema que en lo personal, bueno, es que uno se enamora de lo que escribe, ¿verdad? A fin de cuentas, lo trabajas tanto, le dedicas tanto tiempo que termina uno diciendo, ya, quedaste lindo, ahora sí, ya. Sí. Este poema se llama Cabalga. Cabalga en mis noches sin estrellas, con la investidura indócil de la urgencia, anclaje vencedor de mi ventura, último timonel del beso en agua. Bébeme y trastorna mis sentidos, que estar dentro de mí te me figuras temblando de los pies a la cabeza, destrozando a la muerte repetida y saciando tu deseo con mi vientre. Húndete en mí, te lo suplico, enamórame pronto y sin medida que desfallezco en las ganas de estar contigo. Hazme llegar al amanecer despierta y sin dejar recuerdos, tómame, que ya vendrán después nuestras tristezas. Con ese poema te conocí hace muchos años en un evento que vas a la cultura. Así es, yo creo que sí. recuerdo muy claramente porque fue un poema que me impactó, me gustó mucho la sutileza con la que hablas del asunto, pero además la carga profundamente erótica que tiene. Muchas gracias por compartirnos. Salió en este libro del 2014, Morir amando. Que siempre he dicho, morir amando no es lo mismo que morir de amor. Sí, no. Y en este 14 de febrero, sí, vamos a dejar en de morir de amando y no morir de amor. Eso ya no se vale. Esas canciones que nos vendían esa idea, ya que se queden en el pasado, por favor. Así Mejor es. morir amando, que morir de amor ya no. Ya no. Muchas gracias, Mari. Gaby, pues espero que no sea la última vez que te tengamos aquí, porque de verdad que no nos alcanza el tiempo para escucharte, para escuchar tus poemas y tantas cosas que tienes que compartirnos. Terminamos por el día de hoy. Yo feliz y agradecida de tenerte aquí. No, Gaby, y envío la invitación también para quienes quieran acercarse, quienes quieran participar. Este programa se va a estar transmitiendo a través de las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quienes agradezco también, al técnico y a todo el personal del sistema que nos abre este espacio y que nos permite darle voz a todos los escritores y escritoras de este estado. Muchas gracias. Gracias al Sistema Michoacano. Gracias a ti, Gaby. Muchas gracias. Y bueno, sigamos picando piedra para hacer de este mundo algo más equitativo, algo más amoroso, porque creo yo que para eso estamos aquí. No estamos para destruir, estamos para construir y seamos parte de la construcción de nuevas esperanzas y nuevos mundos. Para eso estamos, Mari. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego.